Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el Centro Cultural Cardales para empezar la clase número 2 de Introducción al Arte Digital. Hoy vamos a ver cómo utilizar algunas herramientas básicas y les voy a empezar a explicar cosas un poco más complicadas. Así que presten mucha atención y disfruten mucho de la clase. Bueno, primero vamos a empezar abriendo un archivo, una hoja en blanco. Para eso vamos a ir a Archivo, Nuevo. Y en Nuevo vemos que aparece un cartelito que dice crear una imagen nueva. Lo más importante acá es abrir una plantilla, si ponen acá en esta flechita, del tamaño que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, la más conocida es A4, es la hoja en la que ustedes imprimen normalmente los archivos. Vamos a utilizar esta A4 solamente para probar, ponemos aceptar, después vamos a ver las opciones más avanzadas. Vemos que nos aparece la hoja en blanco, acá en la vista. Y esto vamos a acercarlo un poquito porque vamos a empezar a trabajar con los pinceles. El pincel es una herramienta muy útil, no solamente para pintar, sino también para seleccionar, como les voy a mostrar hoy. Si apretamos acá en este simbolito pincel, nos vamos a acercar un poco. Si ustedes aprietan una vez, empiezan a aparecer los puntitos de la forma del pincel. Este pincel es circular. Si mantienen apretado, hacen una línea continua, como si fuera un pincel. Vamos a sacar ahora esos puntitos apretando Control Z y les voy a mostrar estas opciones de las opciones de herramienta del pincel específicas del pincel. Cada herramienta tiene su función específica. El lápiz tiene la suya, la que estuvimos viendo la semana pasada, transformar, redimensionar, también tiene la suya, selección también. Depende mucho de la herramienta, las opciones que les aparece acá. Este pincel tiene la opción opacidad. La opacidad lo que hace es hacer que el pincel sea más transparente o menos transparente. Acá les estoy mostrando algunas. Mientras mayor es el numerito, este de acá, mayor es la opacidad que tienen ustedes en el pincel. 100 es el pincel más oscuro, tiene la opacidad total. Ustedes ven que para ampliar o disminuir el tamaño, con estas barras lo que se hace es mover de un lado al otro manteniendo apretado. También pueden cambiarle el numerito si quieren hacerlo más específico, por ejemplo ponerlo con opacidad 50, y si no, también mucho más específico todavía, pueden ir subiendo con la flechita o bajando según lo que necesiten, ¿sí? Ahora lo vamos a dejar al máximo, que es 100, opacidad máxima. Este de acá es el tamaño, es el nombre del pincel, esto lo pueden ir cambiando, y el tamaño lo que hace es la dimensión del pincel la va cambiando. Por ejemplo, un tamaño menor, el pincel es mucho más chiquito. Y lo mismo que antes, mientras mayor es el número, más va agrandándose. Ven que va aumentando drásticamente. Si ustedes tienen un pincel mucho más grande, es así. ¿Está bien? Vamos a dejarlo ahora pequeño. La proporción de aspecto lo que hace es cambiar el ancho y el alto del pincel. Ahí está en 0, eso significa que el pincel es redondo. ¿Ven? Pero si le cambian esto a 1, por ejemplo, o a 2, ya va apareciendo menos ancho. Para el otro cambia el alto del pincel, ¿sí? Vamos a dejarlo más o menos por acá porque la siguiente función es el ángulo del pincel. Acá está en 0, entonces está así el pincel. Pero si ustedes ponen una variación del ángulo de 22 o de 48, ven qué pasa, va variando en qué ángulo está. Si ustedes ponen en más 26, por ejemplo, empieza a girar para el otro lado. Más 62, más 88, y se pasan para el otro lado porque estos son los grados, ¿no? 113 grados, 131 grados. El otro
vamos a dejar esto en 0 entonces. Y esto lo dejamos también en 0. Ahí está en 0. Entonces nos queda un pincel redondo. El espacio nos indica qué tan separado está el pincel cuando mantenemos apretado. Si nosotros ponemos un espaciado mayor y mantenemos apretado, ven que va discontinuando la línea, ¿sí? Vamos a poner ahora de vuelta el espaciado en 10, que es más o menos lo que se utiliza. Y tenemos también la dureza. La dureza lo que hace, miren ustedes, con la dureza en 100, los bordes están completamente sólidos, pero mientras menos dureza tenemos acá puesta, menos es el borde nítido y más difuminado se ve. Y si ustedes se acercan, ven que aparece la línea de puntos del espaciado en 10. Vamos a poner la dureza de vuelta en su máxima capacidad. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué es forzar. Forzar lo que hace es sacarle opacidad al pincel y hacer como si estuvieran trabajando con un pincel aguado, como si estuvieran trabajando con acuarela, ¿ven? O con tinta china. Bueno, estas son las funciones del pincel. Después tienen un montón de otras opciones más que vamos a ir trabajando a su debido tiempo. Si ustedes quieren ir explorando, lo que pueden hacer es explorar los distintos pinceles que ofrece el programa, que los pueden ver acá, que dice pinceles. Y acá tienen distintos, con formas de estrella, por ejemplo. Ustedes aprietan y ya todo esto de acá al costado les va cambiando y aparece otra forma distinta que no es circular. Esta de acá se ve como si fueran unas nubes. Acá aparece el nombre según a lo que se parezca, ¿no? Por ejemplo, esta se llama acrylic porque da a entender que es parecido a una mancha de acrílico. Tienen un montón distintas. Esta de acá, por ejemplo, se llama cel, como si fueran celdas. Bueno, acá entonces vemos cómo funciona la función pincel con los diferentes pinceles que ofrece el programa. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una nueva imagen. Lo que vamos a hacer ahora es transformar una imagen para que parezca que está adentro de la otra, pero no como la vez pasada que estuvimos usando las herramientas selección, sino que esta vez vamos a utilizar otra función que es la de máscara rápida. Es muy importante que la conozcan, así que se las voy a mostrar ahora. Vamos a poner a abrir. Yo les pasé dos imágenes, vamos a abrir ahora la imagen que se llama ciudad. Ciudad 3 se llama. Ponemos convertir. Y ahí está abierta la imagen. Vamos a trabajar con esta imagen. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir como capa la segunda imagen que se llama vehículo 1. Ponemos a abrir. Muy bien, este es nuestro vehículo. Van a ver que este vehículo es muy grande para la imagen que tiene atrás. Nosotros queremos que este auto parezca como que está en la ciudad. Entonces vamos a eliminar todo este fondo que tiene el auto. Nosotros normalmente usaríamos la capa varita. Yo normalmente uso la capa varita para hacer este tipo de trabajo. Pero lo que tiene ahora esta capa es que tiene muchas cosas en el fondo. ¿Sí? Tiene un auto acá, un color marrón, tiene acá el color celeste del cielo, tiene los árboles, tiene otro auto ahí. Es un montón de información que la varita por ahí no nos va a servir para utilizar
¿Ven? Empiezan a aparecer esas cosas que si nos acercamos vemos que no es del todo preciso, nos va a comer parte del auto y no queremos eso. Entonces vamos a utilizar las máscaras. Voy a deseleccionar esta capa que seleccioné con la varita, y antes de empezar a utilizar las selecciones vamos a modificar un poco el tamaño del auto para que esté más en posición. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, desde escalar, que es la herramienta que les enseñé la vez pasada. Apretamos en la imagen y empezamos a achicar el auto para posicionarlo en donde queremos ponerlo. Yo le voy a poner acá el autito, como que está ahí adelante. El problema es que no vemos bien dónde está puesto. No se ve bien. ¿Por qué? Porque la imagen no es transparente. Lo que podemos hacer es sacarle un poco la opacidad y después le volvemos a poner la opacidad. ¿Cómo? Desde esta función que está acá en capas. Esto de acá es la opacidad de la capa. No significa que sea transparente, significa que le podemos bajar un poco la opacidad. Ahora que está escalado, ahora sí podemos bajarle la opacidad a nuestro vehículo, ¿ven? Y ahí vemos que el tamaño está bastante bien, podemos achicarlo un poquito más. Volvemos a poner la herramienta escalar, lo achicamos un poquito, lo subimos. Total, esto después cualquier cosa lo podemos agrandar un poco más. Ahí está. Ahora les voy a mostrar la herramienta, la opción de poner máscara rápida. Eso se hace desde acá, miren, este cuadradito de acá. Toda la imagen se va a poner de color rojo. ¿Qué significa ese rojo? Que todo lo que está coloreado de rojo no se va a seleccionar, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pintar los espacios que queremos seleccionar. ¿Cómo lo vamos a pintar? Bueno, a través de los pinceles que les estuve mostrando hace unos minutos atrás. Vamos a acercar un poco la imagen y vamos a empezar a pintar. Ustedes ven que estos dos son los colores que tiene el pincel en este momento. El que está arriba significa que es el color del que va a pintar y el que está abajo es el color que está preparado para pintar de segunda opción. Si nosotros apretamos acá en este simbolito, vamos cambiando los colores del pincel, o si no directamente apretamos X. La letra X es para cambiar de color. Si ustedes pintan de blanco, significa que van a eliminar el color rojo. Si ustedes seleccionan el color negro, significa que van a poner de vuelta el color rojo. Nosotros la selección la vamos a hacer desde el pincel blanco. Entonces ponemos de color blanco el pincel y empezamos a pintar todo lo que queremos que se seleccione. Nos acercamos un poco más. Acuérdense que apretando Control se pueden acercar. Y vamos a empezar a pintar un poco más fino. Entonces vamos a cambiar el tamaño de nuestro pincel desde acá y vamos a acercarnos con el pincel todo por el borde. Así. Pintamos bien prolijo. Fíjense que no se tienen que confundir el cielo con el auto. Apretando X cambian rápidamente de un pincel al otro. Usando la barra de abajo van moviéndose por la imagen. Y la del costado también. Miren, acá me quedó un poco de rojo, así que vamos a sacarlo.
Vamos a dejarle la sombra. Al menos la parte de la sombra que se vea más oscura, para darle más sensación de realismo a la imagen. Usando un pincel más pequeño, pueden ir empezando a limpiar las partes que por ahí son más chiquitas. Si se confunden no pasa nada porque pueden ir cambiando con blancos y negros, que es lo que quieren que se vea o no. Pueden ser tan precisos como ustedes quieran serlo. Eso es lo bello de esto, que depende de la paciencia de ustedes. Bueno, no solamente tenemos que limpiar los bordes. Está pasando el tren en el centro cultural. Claro, al estar en el centro cultural estas cosas pasan. Bueno. Ahí ya estaríamos. Ya tenemos todo pintado de color rojo, lo que no es el auto. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a apretar en el cuadradito que tenemos acá abajo de máscara rápida. Miren lo que pasa. Se seleccionó absolutamente todo lo que nosotros pintamos, dejando incluso los espacios abiertos en las ventanitas. Y si ustedes se fijan, acá abajo hay un pequeño hormigueo. Eso significa que está seleccionado ese pedacito. ¿Cómo hacemos para deseleccionar ese pedacito? Acuérdense que la semana pasada habíamos utilizado herramientas de selección. Apretamos el botón Control y deseleccionamos ese pedacito de ahí con el Control. Bueno, ahora sí, ya tenemos
todo seleccionado. Si nosotros ahora eliminamos con el botón suprimir o apretando con el botón derecho del mouse, editar y cortar, se va a cortar todo el auto. Miren, se cortó todo el auto. Ese es un problema porque nosotros no queríamos que se corte el auto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero hacemos un paso para atrás y después tenemos que apretar con el botón derecho del mouse, ir a selección y apretar este botoncito de acá que nos va a ser muy útil, extremadamente útil, que es el de invertir. Si ustedes se fijan, el botón rápido, el acceso rápido es Control I. Entonces ahora sí, apretamos suprimir y ya está el auto en la calle. Deseleccionamos todo, ponemos seleccionar nada y miren cómo queda. Parece que el auto está en la calle y que siempre lo estuvo. Bueno, después si les quedó un poco grande lo pueden achicar. Si lo necesitan mover lo pueden mover. Yo acá lo puedo mover un poquitito para que parezca que está un poco más. Pueden agrandarlo un poquito. Miren esto, quedó toda esta parte de acá abajo que nosotros no habíamos seleccionado. Entonces apretamos Enter para terminar de escalarlo y podemos seleccionar esta vez sí el rectángulo porque es muy pequeño ese espacio y es bastante rectangular, así que lo eliminamos de esta forma, ¿sí? Y listo, ahí está. Bueno, esta sería la actividad de hoy. Vamos a exportar esta imagen. Seleccionamos acá abajo el tipo de archivo y vamos a seleccionar JPG, que es el archivo más conocido para grabar una imagen. Tienen que cambiar acá el nombre porque si lo guardan como ciudad 3 les va a cambiar la ciudad entera, entonces guárdenlo por ejemplo como prueba 1 o 3, ¿no? En realidad porque es el tercer ejercicio. Y ahora sí ponen exportar y se exporta la actividad. Ponen exportar, calidad, dejen en 90 y listo. Ahí se guardó la imagen. Listo. Ahora, si quieren cerrar esta imagen, aprietan el X y ahí tienen para empezar de nuevo una nueva actividad. Bueno, espero que les haya gustado y aprendimos hoy un montón de cosas nuevas, distintas. Aprendimos los pinceles, aprendimos cómo utilizar las máscaras rápidas. La clase que viene estaremos aprendiendo nuevas funciones, nuevas herramientas. Cada vez se va a ir haciendo más complejo y más complejo y más complejo. Pero si lo hacen despacito les va a ser muy fácil. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene y hasta luego. Chau, chau.